Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. En este día, Jesús, me hablas de 3 situaciones distintas en mi vida cristiana. Son palabras dichas a tus discípulos, pero que me llegan directamente a mí también. En la primera situación me invitas, a través de tu palabra, a evitar escandalizar a los pequeños. Escandalizar es hacer que una persona tropiece y caiga, es decir, desviar a alguien del buen camino y que como consecuencia le debilite la fe. Y con dureza dices que quien haga esto, más le valdría que le pongan al cuello una gran piedra y lo arrojen al mar. ¿Por qué reaccionas, Jesús, con tanta severidad? Creo que lo haces porque tú te identificas con los pobres, los más débiles, los primeros destinatarios de tu Evangelio. Quien a ellos escandaliza y ofende, a ti te ofende. Y aquí, en este momento, quiero hacer un examen de conciencia delante de ti, pensar en mi modo de actuar, en mis palabras, para ver si yo también escandalizo. Si la incoherencia de mi vida a veces puede ser motivo para desviar a los más débiles del buen camino, o quizás también a no hacer atractivo tu seguimiento para quienes alejados te buscan. Quizás haya alguien que quería conocerte, pero viéndome a mí ha podido pensar que no merece la pena seguirte. Cómo quisiera que cuando me vieran dijeran: si así es el discípulo, ¿cómo será el maestro? Yo quiero conocerlo. En la segunda me invitas a valorar la importancia del perdón. ¿Cómo puedo yo, un simple pecador, implorar el perdón de tu Padre Celestial si no soy capaz de perdonar la deuda infinitamente más pequeña de mi hermano? Me pides perdonar con perseverancia 7 veces y más adelante, cuando Pedro te pregunte, dirás que hasta 70 veces 7. Pues así como tu Padre, que es mi Padre también, no se cansa de perdonarme, ¿cómo puedo yo no perdonar a quien me ofende? Un día me dirás: sé perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Y hoy escucho dentro de mi corazón cómo me dices: perdona como tu Padre te perdona. Sé perfecto en el amor, que significa: sé misericordioso siempre y perdona todo a todos. En la tercera me muestras el tamaño de la fe que debería tener. Tus discípulos te piden que les aumentes la fe. Gran petición esta, que contiene la clave para vivir con profundidad la vida cristiana. Y tú me dices: si tuvieras fe. Y reconozco con humildad que no la tengo, pero te pido que me des ese granito de mostaza, esa semilla pequeña, incipiente, potente, para que la cuide, porque a su tiempo sé que dará un árbol grande, que será imagen de mi fe. Y yo quiero poder mover árboles de raíz para que se planten en el mar, solo por mi gran fe, unido a tu poder. ¿Acaso no es el árbol una imagen del corazón del hombre, quien por la fe es arrancado de las raíces de la incredulidad y plantado en el mar infinito
de tu amor. Quiero fe, Señor. Quiero creer, pero auméntala en mí. Quiero creer, sáname y devuélveme la vista sobrenatural. Como propósito, te invito a pedir a Jesús en este día, durante tu oración: Señor, aumenta mi fe. Les aseguro, mis oraciones, especialmente hoy, quiero pedir por eso, precisamente, para que Jesús nos abra el corazón, la mente, la inteligencia y nos aumente la fe. Con esa hermosísima oración, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Que María, que es la mujer de fe por excelencia, nos siga guiando y acompañando en este peregrinar hacia el cielo, haciendo muchos actos de fe, desde que me levanto hasta que me acuesto. Todo es don, todo es un gracias que por la fe se hace más sabroso, porque sabemos que aun sin merecerlo, Dios nos lo regala porque es nuestro Padre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 10 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a uno de los pontífices más importantes de la antigüedad cristiana, cuya influencia fue determinante en la consolidación de la autoridad espiritual de la sede de Pedro frente al poder terreno. San León Magno, el Grande, doctor de la Iglesia, fue el pontífice número 45 y gobernó la Iglesia entre los años 440 y 461 en el siglo V. San León Magno nació en Toscana, hoy parte de Italia. Alrededor del año 390 llegó a ser secretario de los papas San Celestino y Sixto III. Este último lo envió en el año 440 como su representante en misión diplomática en la Galia, hoy Francia, con el objetivo de evitar el enfrentamiento entre dos autoridades imperiales: el jefe militar de la provincia, Aecio, y el tribuno consular de aquella región, Albino. Fue durante el cumplimiento de este encargo eclesial que León recibió la noticia de que había sido elegido sumo pontífice. Meditemos el Evangelio con el magisterio, la tradición y libro de cielo. Como punto primero, los escándalos, la gravedad del ejemplo que aleja de Dios. Jesús advierte que los escándalos son inevitables en un mundo herido por el pecado, pero que su causa es gravísima. Destruir la fe de un pequeño equivale a destruir la esperanza de un alma inocente. En el lenguaje semítico, escándalo significa obstáculo o piedra de tropiezo. Y San Juan Crisóstomo nos dice que hay dos clases de escándalo: unos que impiden la gloria de Dios y otros que solo aprovechan para ofrecer obstáculos a nuestros hermanos. Porque las invenciones de los herejes y toda palabra que se dice en contra de la verdad se opone a la gloria de Dios. Pero aquí no parece que se trate de estos escándalos, sino más bien de los que ocurren entre los amigos y los hermanos, como son las riñas, las detracciones y otras cosas por el estilo.
Por esto añade después: si pecare tu hermano contra ti, corrígele. Por la pena del que escandaliza se puede conocer el premio del que salva. Si la salvación de una sola alma no fuese para él de tanta importancia, no amenazaría a los que escandalizan con un castigo tan grande. En el numeral 2285 del Catecismo nos dice que el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos. Los compara a lobos disfrazados de corderos, como nos lo dice en Mateo 7:15. En el volumen 6 del Libro de Cielo, con fecha de septiembre 6 de 1905, nos dice Jesús: hija mía, las obras que más irritan mis manos y que más me amargan y agrandan mis llagas son las obras buenas hechas con distracción. Porque la distracción quita la vida a las obras buenas, y las cosas que no tienen vida están siempre próximas a pudrirse. Por eso a mí me dan náuseas. Y al ojo humano es más escándalo la obra buena hecha sin atención que el mismo pecado. Porque el pecado se sabe que es tiniebla, y no es maravilla que las tinieblas no den luz. Pero la obra buena que es luz y da tinieblas ofende tanto al ojo humano, que no sabe más dónde encontrar la luz, y por eso encuentra un obstáculo en el camino del bien. Y en el volumen 4 de marzo 5, 1902, el mal ejemplo de las cabezas. Hija mía, qué corrupción en los pueblos, qué torcidos senderos recorren. Pero en esto ha influido el mal ejemplo de las cabezas, mientras que en quien posee la mínima de cualquier autoridad, el espíritu de desinterés debería ser luz para hacerlo distinguir que es cabeza, y la justicia ejercitada por él debería ser como fulgor para herir los ojos de los presentes, de modo de no poder separarlos de él y de sus ejemplos. También nos habla en el volumen 2 de marzo 20, 1899. Y nos dice que la causa por la que el mundo se ha reducido a este triste estado es por haber perdido la subordinación a las cabezas. Y como la primera cabeza es Dios, al cual se han revelado, como consecuencia ha sucedido que han perdido toda sujeción y dependencia a la Iglesia, a las leyes y a todos los demás que se dicen cabezas. Ah, hija mía, ¿qué será de tantos miembros infectados por este mal ejemplo dado por aquellos mismos que se dicen cabezas? Esto es, por superiores, por padres y por tantos otros. Ah, llegará a tanto que no se reconocerán más ni padres, ni hermanos, ni reyes ni príncipes. Estos miembros serán como tantas víboras que recíprocamente se envenenarán. Por eso mira cómo son necesarios los castigos en estos tiempos, y que la muerte casi destruya a esta gente.
a fin de que los pocos que queden aprendan a costa de los demás a ser humildes y obedientes. Por eso, déjame hacer. No quieras oponerte a que castigue a las gentes. En el punto número 2, el perdón incesante 7 veces al día. Jesús no establece un límite moral, sino una actitud. El perdón ilimitado que nace del amor divino. El número 7 simboliza plenitud, perdonar siempre. San Juan Pablo II nos dice que el perdón no significa debilidad, sino la expresión más sublime del amor. Amor que crea el bien y hace al hombre capaz de redimirse del mal. Y San Agustín nos dice que nada se asemeja tanto a Dios como el hombre que perdona. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2840 nos dice que el perdón de las ofensas se convierte en la condición del perdón divino. Y en el numeral 2845 nos dice que no hay límites ni medidas a este perdón especialmente divino. Y en el Libro de Cielo, en el volumen 15 de mayo 2, 1923. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad será perfecta. Entonces será perfecto el perdón. Tendrá la marca del heroísmo como la tuve yo en la cruz. Cuando el hombre coma el pan de mi voluntad como lo comía mi humanidad, entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Serán como tantos riachuelos que brotan del seno del gran mar de mi voluntad. Como punto tercero, aumentanos la fe. La fe como grano de mostaza. La fe, aunque pequeña, tiene potencia divina, no por el tamaño del creyente, sino por el poder de Dios en quien se confía. El sicómoro, planta de raíces fuertes, simboliza las dificultades imposibles de arrancar sin la gracia. Nos dice San Agustín que puede entenderse muy bien que los apóstoles pedían el aumento de la fe para sí, porque por ella creían en lo que no veían. Sin embargo, también se entiende por fe a la que no hace de la palabra sino de las cosas presentes, por las que se cree en las futuras, cuando se ofrecerá a la contemplación de los santos la sabiduría de Dios que ha hecho todas las cosas. Dei Verbum 5 enseña que la fe es don de Dios, por el cual el hombre se entrega libremente a Él. San León Magno nos dice que la fe que obra por el amor mueve montañas de pecado y de culpa. En el volumen 2 de junio 25, 1899, nos dice que quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo y doy libremente a quien en mí confía. En el volumen 6, marzo 20, 1904. Dice Jesús:
Hija mía, todas las cosas tienen origen en la fe. Quien es fuerte en la fe es fuerte en el sufrir. La fe hace encontrar a Dios en cada lugar. Hace que se descubra en cada acción. Lo toca en cada movimiento. Y cada nueva ocasión que se presenta es una nueva relación divina que recibe. Por eso sé fuerte en la fe, porque si estás fuerte en ella, en todos los estados y vicisitudes, la fe te suministrará la fuerza y te hará estar siempre unida con Dios. Y ahora vamos a nuestra confrontación. He sido causa de escándalo para alguien, con mis palabras, juicios o actitudes poco evangélicas. Perdono de corazón o guardo rencor disfrazado de prudencia. Mi fe se apoya en las seguridades humanas o en la voluntad divina que todo dispone. Hagámonos este propósito: vivir atentos a no turbar a nadie, a perdonar antes de que el otro lo pida, creer sin límites, aún en la noche oscura. Fiat. Ahora unámonos en esta pequeña oración. Jesús mío, que me llamas a ser luz y no tropiezo. Dame tu mirada pura que jamás escandaliza. Enséñame a perdonar con tu mismo corazón y a creer con la fe divina que mueve los montes del egoísmo. Inúndame, oh sol de la voluntad, para que mis obras no sean tinieblas, sino rayos de tu amor. Que cada acto mío se sumerja en tu querer, y así mi vida, pequeña como un grano de mostaza, haga germinar en la tierra tu reino eterno. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.